cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Carabalí Lazo. Hago parte del programa de maestría de la Universidad de Cartagena, Recursos Digitales Aplicados a la Educación. En este caso hablaremos de teorías pedagógicas contemporáneas desde el análisis de un videoconferencia que lleva como autor el pedagogo y filósofo Gregorio Luri, moderado por Fernando Gil Contreras, el cual titulan Diálogos sobre Educación, Teorías de la Educación. Vamos a responder unas cuestiones interesantísimas que se plantean a partir del ejercicio o reto propuesto por la universidad, el cual debe desarrollarse de manera de videoconferencia. En este caso empezaremos desarrollando la primera cuestión, que está referida a lo siguiente. Es supremamente importante la permanencia antropológica en el proceso educativo. Hay que entender que la educación hace parte del proceso cultural y social de la humanidad, entendiendo que lo cultural se construye a partir de las construcciones sociales que se dan en los entornos donde el estudiante o los seres humanos interactúan. De tal manera que lo antropológico es necesario que permanezca en el aula de clase o en la escuela para que finalmente se tenga una certeza de cuál ha sido ese proceso evolutivo de los constructos sociales, para luego inferir hacia dónde va el contexto educativo y hacia dónde se debe direccionar la escuela. La escuela debe formar hacia el futuro, integrando todo su contexto pedagógico y didáctico a los acontecimientos, a los sucesos por el cual está pasando la humanidad, entendiéndolo desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Pero ese futuro debe entenderse con el objetivo principal de poder hacer parte de él como actores cambiantes o actores determinantes sobre ese futuro. La escuela no debe educar hacia el futuro para temerle o entenderlo como el fracaso en su totalidad. La escuela debe educar principalmente entendiendo que siempre hay un camino y ese camino es el futuro, pero que el estudiante o el ser humano hace parte de esa realidad futurística, por ende debe entenderla y tratar de cambiarla a partir del proceso educativo. La escuela, entendiendo que el proceso de enseñanza también debe adaptarse a esos cambios que posiblemente se plantean en el futuro desde la proposición, desde el entendimiento, pero también haciendo parte de esa cultura que va mutando, que va sufriendo esa metamorfosis a partir del tiempo. El rigor conceptual en la educación es de suma importancia. Y esto porque la educación debe ser entendida desde dos aspectos importantes, desde lo subjetivo y desde lo objetivo. Es decir, el estudiante debe entender su realidad, pero luego esa realidad debe llevarla a ese campo académico científico. Entendiendo que hoy hablamos de educación y hablamos de educación transversal, pero resulta que en ocasiones no se maneja un rigor conceptual, no se conoce a fondo, por ejemplo, el área del conocimiento desde el cientista social, desde el cientista natural, desde el matemático, y luego se habla de transversalidad, pero no hay un rigor que haga que el estudiante pueda comprender
de manera compleja todo su entorno social, donde ese entorno social va a llevar a que el estudiante pueda hacer ese proceso de reflexión, especialmente desde lo subjetivo, para luego iniciar un proceso de ciencia, un proceso riguroso académicamente, que lo lleve a comprender el objetivo por el cual se está planteando la escuela, que es hacer un sujeto o convertir un sujeto netamente social, que pueda ser parte de ese cambio de su realidad, que pueda construir una sociedad y finalmente hacer que esa sociedad o esa realidad o entorno social donde se encuentre pueda cambiar y tener a ese estudiante como un líder propio de ese cambio. La educación del siglo XXI y la educación del pasado tienen aspectos interesantes que las diferencian. El primero es una educación que hoy está haciendo que el estudiante pueda trascender y pueda salir, por ejemplo, de su entorno social, entendiendo que el estudiante hoy tiene la capacidad de acceder a nuevas informaciones, de hecho confrontar esa información con las herramientas digitales que están revolucionando todo el proceso de la enseñanza y aprendizaje, y también motivando al docente que reestructure su quehacer pedagógico, su quehacer docente. Pero es interesante pensar en la educación del pasado, porque la educación del pasado ha correspondido a situaciones del momento. Citando el caso del proceso educativo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, es un proceso educativo que correspondía a las necesidades del momento. Y es decir, que la sociedad para ese momento se estaba transformando en una sociedad industrial, y la educación hacía parte de ese proceso. Y hacía parte de ese proceso formando seres sociales con competencias, podría decirse netamente, para hacer parte de esta industria, de esta factoría, como un ser humano que tendría las capacidades de ofrecer mano de obra a estos sectores económicos. Pero no solo con el fin de ofrecer mano de obra, la escuela también correspondía, por ejemplo, a el ofrecimiento de una educación bancaria, en este caso citando a Paulo Freire, en donde el estudiante a través de ese proceso pedagógico no tenía la capacidad de reflexionar ni mencionar, por ejemplo, su entorno social donde estaba, o trascender de ese entorno social, hablándolo de manera conceptual. Los actores que hoy hacen parte de la educación son varios, pero en este caso citaremos los que he considerado más interesantes. Por ejemplo, la sociedad es un actor importantísimo debido a que la educación se moviliza a partir de las construcciones sociales. Esto decantando en las construcciones culturales que surgen a partir de ese relacionamiento entre seres humanos. El segundo aspecto que deberíamos citar aquí es el mercado. El mercado ha hecho que el mundo siga en ese proceso de globalización, entendida desde el flujo de información que hay de un lado hacia otro, entendiéndolo de la manera continental, pero también otorgando un flujo masificado de información que se accede a partir de las herramientas digitales. Ese es un actor importantísimo porque la educación a partir de este fenómeno
ha tenido la capacidad de hecho de confrontarse ella misma, confrontar sus teorías, confrontar los conceptos pedagógicos y didácticos que se maneja en ella. Y pues estos actores han influenciado de manera profunda en la educación del momento de nuestro siglo. En el presente, ¿cómo debe ser la educación desde la activación de saberes, el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación? Eh, Hay que entender que nosotros en este momento estamos en una era digitalizada. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe direccionarse en esa medida. Es decir, la utilización de herramientas didácticas direccionadas al proceso educativo deben utilizarse. Es decir, el estudiante debe atraerse a partir de el uso de estas herramientas. Es decir, que el uso de TIC en el proceso educativo debe ser fundamental, pero que también motive a que el estudiante pueda ser un estudiante autodidacta, sea un estudiante que esté o haga parte principal, o sea, el centro de su propia educación. Pues el estudiante hoy con estas nuevas herramientas de aprendizaje tiene acceso a demasiada información, la cual él puede alimentar su propio conocimiento y puede alimentar su propia conceptualización. En este caso, la evaluación debe ser una evaluación netamente, llamémoslo, formativa, debido a que el estudiante está trascendiendo sobre él, el estudiante tiene la capacidad de hacer interpretaciones subjetivas y en últimas eso no está mal, porque el estudiante puede hablar desde su entorno social.